Hoy vamos a hablar de una figura fascinante. Un líder que se atrevió a desafiar la hegemonía de la República Romana en su momento de mayor expansión. Viriato. Su historia no es una leyenda forjada en la imaginación popular, sino un relato histórico con detalles documentados, principalmente por los propios historiadores romanos. Para entender a Viriato, debemos situarnos en un momento crucial de la historia del Mediterráneo. El siglo II a.C. Roma, que aún no era el imperio que conocemos, sino una república en pleno auge, tenía su mirada fija en la península ibérica, a la que ellos llamaban Hispania. Esta vasta tierra era un botín deseado por sus riquezas minerales, especialmente el oro y la plata, y por su posición estratégica para el control del comercio marítimo. Sin embargo, Hispania no era una provincia fácil de conquistar. Estaba habitada por una diversidad de pueblos, cada uno con sus propias costumbres, lenguas y formas de resistencia. Había celtíberos en el centro, carpetanos en la meseta, y en el oeste, en lo que hoy es Portugal y parte de Extremadura y Castilla y León, vivían los lusitanos. Los lusitanos eran conocidos por su carácter indómito. Eran pastores, cazadores y guerreros feroces, acostumbrados a la vida dura en un terreno montañoso y accidentado. Esto les daba una ventaja natural en la guerra, ya que conocían cada sendero, cada cueva y cada paso. Roma había estado intentando someter a estos pueblos durante décadas, empleando una mezcla de diplomacia, coerción y, a menudo, una brutalidad desmedida. Es en este contexto de conquista y resistencia donde surge la figura de Viriato. Él no era de la aristocracia lusitana, ni un noble con grandes tierras. Viriato era, según los historiadores antiguos, un hombre humilde, un pastor, y también se dedicaba a la caza. Una habilidad que le forjó un profundo conocimiento del terreno y de la supervivencia en la naturaleza. Estas habilidades, que parecían tan cotidianas, serían, irónicamente, las claves de su éxito militar en el futuro. La transformación de Viriato de un simple pastor a un líder de guerra y un estratega militar extraordinario no fue casual. Fue el resultado directo de una de las mayores traiciones y masacres de la historia romana en Hispania. Corría el año 150 a.C. Los romanos, bajo el mando del pretor Servio Sulpicio Galba, habían estado en una campaña prolongada contra los lusitanos. Viendo que la guerra se prolongaba y les costaba recursos, Galba ideó un plan engañoso. Ofreciendo una supuesta tregua y un acuerdo de paz, Galba prometió a los lusitanos, que estaban exhaustos por la guerra, que si deponían sus armas y se rendían, les daría tierras fértiles para que se asentaran y vivirían en seguridad. Los lusitanos, desesperados por la paz, confiaron en la palabra del pretor romano y aceptaron sus condiciones. Entregaron sus armas y se congregaron en un lugar designado, esperando la asignación de sus nuevas tierras. Sin embargo, lo que ocurrió fue una masacre planificada con una frialdad espeluznante. Como relata el historiador griego Apiano de Alejandría en su obra Historia Romana, específicamente en la sección dedicada a las guerras ibéricas, Galba dividió a los lusitanos desarmados en 3 grupos, bajo el pretexto de que así sería más fácil asignarles las tierras. Pero en lugar de eso, ordenó a sus tropas que los rodearan y los mataran a sangre fría. Miles de lusitanos, incluyendo hombres, mujeres y niños, fueron eliminados o capturados y vendidos como esclavos. Fue una carnicería inmisericorde que dejó una cicatriz profunda en la memoria de los supervivientes. Entre los pocos que lograron escapar de aquella terrible trampa, estaba Viriato. Este acto de traición y crueldad inaudita por parte de Roma no solo le salvó la vida, sino que forjó su destino y el de su pueblo. Para los lusitanos que presenciaron o sobrevivieron a la masacre, quedó absolutamente claro que la palabra de Roma no valía nada. Que los tratados eran meras herramientas para el engaño,
y que la única opción que les quedaba era luchar por su propia supervivencia y libertad. La fe en la diplomacia se rompió para siempre. Poco después de la masacre de Galba, los lusitanos que habían logrado escapar, junto con otros grupos que aún no habían sido sometidos, comenzaron a reagruparse, llenos de un deseo ardiente de venganza y justicia. Necesitaban un líder que pudiera unificar su dolor y su furia en una resistencia efectiva. Y ese líder, casi por aclamación popular y por su propia demostración de valía, surgió. Viriato. Su liderazgo no se basó en los privilegios de nacimiento o la acumulación de riquezas, sino en su astucia innata, su valentía inquebrantable y su profundo conocimiento de la guerra irregular. La guerrilla. Viriato se convirtió en un maestro en las tácticas de guerra asimétrica, ataque sorpresa, emboscadas perfectamente ejecutadas, retiradas rápidas para no presentar batalla en desventaja y un uso magistral del terreno montañoso y boscoso a su favor. Evitaba a toda costa las batallas campales, donde la superioridad romana en número, disciplina y armamento sería decisiva. Él entendía que no podía vencer a Roma en su propio juego, así que creó uno nuevo. Según el historiador griego Diodoro Sículo, en su vasta obra Biblioteca Histórica, Viriato era capaz de inspirar una lealtad férrea en sus hombres. Lo hacía con su propia vida austera, compartiendo las mismas privaciones y peligros que ellos. Se decía que era frugal, justo y que nunca pedía a sus hombres lo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Su carisma era innegable, y su ejemplo de vida era una poderosa herramienta de liderazgo. Durante casi una década completa, desde el 147 a.C. hasta el 139 a.C., Viriato no solo resistió, sino que se convirtió en el azote de Roma en Hispania. Derrotó a sucesivos pretores y cónsules romanos, a veces con ejércitos enteros. Algunas de sus victorias más humillantes para Roma incluyen la derrota del pretor Cayo Betirio en el 147 a.C., la aniquilación de gran parte del ejército del pretor Cayo Plaucio en el 146 a.C., y quizás la más famosa, la derrota y humillación del cónsul Quinto Fabio Máximo Emiliano, a quien obligó a firmar una paz desventajosa. Estas victorias no solo se debieron a su genialidad táctica, sino también a su asombrosa capacidad de adaptación y su inteligencia estratégica. Sabía cuándo luchar y cuándo retirarse, cuándo sorprender al enemigo y cuándo simular una huida para atraerlos a una emboscada. Los romanos, con su mentalidad de formaciones rígidas y guerra abierta, se encontraban constantemente desconcertados por un enemigo elusivo que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Para los romanos, los líderes como Viriato eran considerados bandidos o rebeldes, no como generales legítimos. Pero para su pueblo, los lusitanos, Viriato era sin duda un libertador, un defensor de su libertad y su identidad. La frustración de Roma por no poder someter a Viriato y a los lusitanos llegó a tal punto que, en varias ocasiones, los romanos intentaron poner fin a la guerra mediante tratados de paz. Algo inusual para ellos cuando se trataba de pueblos bárbaros. En el 141 a.C., por ejemplo, el cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano, tras sufrir varias derrotas a manos de Viriato y ver sus legiones diezmadas, se vio obligado a firmar un tratado de paz con el caudillo lusitano. Este tratado, según Apiano, era extraordinario porque reconocía la independencia de los lusitanos y la autoridad de Viriato sobre sus tierras. Algo que Roma rara vez concedía a un enemigo. Para los lusitanos, fue una victoria moral y diplomática inmensa. Un reconocimiento de su tenacidad y del poder de su líder. Sin embargo, la mentalidad romana y su concepto de imperium hacían que esta paz fuera insostenible a largo plazo. Al año siguiente, en el 140 a.C., un nuevo cónsul, Quinto Servilio Cepión, llegó a Hispania. Cepión,
impulsado por su ambición personal y el deshonor que suponía para Roma una paz firmada con un bandido, como Viriato, presionó intensamente al Senado romano para que rompiera el tratado. El Senado, sucumbiendo a las presiones políticas y a la visión de no negociar con un enemigo al que consideraban inferior, declaró nulo el tratado con Viriato. Esta acción unilateral de Roma demostró una vez más su falta de escrúpulos cuando se trataba de consolidar su poder. La guerra se reanudó, y Viriato, a pesar de todo, seguía siendo una espina clavada en el costado del poder romano, demostrando que la mera fuerza bruta no siempre es suficiente. Incapaces de derrotar a Viriato en el campo de batalla, los romanos, una vez más, recurrieron a la traición. Un arma que les resultaba muy efectiva cuando la fuerza militar directa fallaba. El cónsul Quinto Servilio Cepión, frustrado por la tenaz resistencia de Viriato y desesperado por terminar la guerra a cualquier costo, contactó en secreto a algunos de los hombres de confianza del caudillo lusitano. Les ofreció grandes sumas de dinero y promesas de perdón a cambio de la cabeza de su líder. En el año 139 a.C., mientras Viriato dormía en su campamento, cansado de una de sus habituales marchas forzadas, 3 de sus propios lugartenientes, cuyos nombres se han registrado como Audax, Titalco y Minuro, que habían sido sobornados por Cepión, entraron sigilosamente en su tienda y lo asesinaron. Este trágico final es narrado por varios historiadores antiguos, incluyendo a Appiano en sus guerras ibéricas, y al geógrafo griego Estrabón en su geografía, lo que subraya la confirmación de este evento. La leyenda popular cuenta que cuando los traidores regresaron a Cepión para reclamar su recompensa, el cónsul romano les habría respondido con la famosa frase, «Roma no paga a traidores». Si bien esta frase es una cita popular y se ha convertido en un dicho, su autenticidad exacta en la historia es debatida por los historiadores modernos. Sin embargo, refleja perfectamente la visión pragmática romana. La traición era una herramienta útil para alcanzar un objetivo, pero el traidor en sí mismo no merecía ser honrado por su acto. La muerte de Viriato fue un golpe devastador para la resistencia lusitana. Sin su carismático y brillante líder, la moral del pueblo decayó drásticamente. Aunque la lucha continuó por un tiempo, la organización, la cohesión y la efectividad que Viriato había logrado inculcar en su ejército y en su pueblo se perdieron irremediablemente. La pacificación definitiva de Hispania por parte de Roma era ya solo cuestión de tiempo. Y se completaría en las décadas siguientes. La figura de Viriato es fundamentalmente histórica. Los principales historiadores que escribieron sobre él, como Appiano, en sus guerras ibéricas, y Diodoro Sículo, en su biblioteca histórica, eran historiadores romanos o griegos que basaron sus relatos en fuentes de la época. Aunque sus narraciones pueden tener un sesgo romano, y algunos detalles dramáticos o discursos pueden haber sido embellecidos para la literatura histórica. La existencia de Viriato, su liderazgo en la resistencia lusitana y los principales acontecimientos de su vida, incluyendo sus victorias y su asesinato, son hechos aceptados por la historiografía actual. En el caso de Viriato, hay un consenso histórico sobre su vida como líder militar y su trágico final. Lo que sí puede tener un tinte de leyenda o idealización es la forma en que su figura fue percibida y recordada posteriormente como un héroe perfecto e invencible, pero su papel real como líder militar formidable y el antagonista más persistente de Roma en Hispania es indiscutible y bien documentado. Viriato es mucho más que un simple caudillo. Es un símbolo eterno de la resistencia contra la opresión, de la libertad de un pueblo frente a un poder superior, y del ingenio del débil que puede desafiar al gigante. Su historia nos recuerda que, incluso ante una fuerza abrumadora y un enemigo que no duda en usar la traición, la voluntad indomable de un pueblo y el liderazgo astuto pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Aunque sea temporalmente. Su legado perdura no solo en las crónicas antiguas que narran sus proezas,
sino en la memoria colectiva como uno de los mayores defensores de Hispania y un ejemplo de resistencia frente a la expansión de Roma. Su figura sigue inspirando la reflexión sobre la justicia, la lealtad y el precio de la libertad. Esperamos que hayamos arrojado un poco más de luz sobre esta fascinante figura histórica. ¿Qué opinas de Viriato? ¿Crees que su muerte fue la única forma en que Roma pudo vencerlo? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle me gusta y suscribirte a Otra Historia. Para más relatos que desentierran los misterios y las leyendas de nuestro pasado. Hasta la próxima semana.